Hoy entrevistamos a Daniel Colombo. Daniel es facilitador, master coach, ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Es comunicador profesional, conferencista internacional. Es autor de 35 libros. Es coach certificado y miembro de Maxwell Leadership con John C. Maxwell. Es mentor honorífico de la Red Global de Mentores y hoy lo vamos a entrevistar junto con Nilda en Salí de la Caja. Bueno, Nil, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Vamos a arrancar de nuevo porque esto nos pone nerviosas. Total, esto se borra. Bueno, Nil, gracias por invitarme a mí. Esto lo voy a hacer así. Yo a Daniel no lo conozco. Yo soy Maya. Locutora, colega también. Me invita un día Nilda a hacer el diplomado de neurodecodificación y cuando surge esta propuesta me dice, bueno, vamos a hablar con tal y con tal y con tal. Entonces me siento como en un bar, ¿viste? Cuando te presento una amiga, un amigo. Así que gracias, Daniel, de verdad, por sumarte a esta propuesta de ser un poquito más conscientes de todo y de lo que proponemos nosotras, que es salir de la caja, ¿no? Sí, Salir de ahí, sí. de estar tan enfrascados en pensar siempre lo mismo y en conocer personas extraordinarias como vos, que yo te estuve viendo y escribís libros y te comunicas con un montón de gente y tenés un montón de seguidores y vos decís, pero ¿en qué momento para comer algo? Entonces, quiero conocerte desde ese lado, así que gracias nuevamente por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por la posibilidad de compartir con mucha más gente todavía. Bien. Bueno, Dani, la verdad que la última vez que nos vimos fue en Santa Fe y yo estuve en tu conferencia y ahí intercambiamos un ratito y siempre me gustó la manera en que vos trabajás con las empresas. Y encontré un posteo tuyo de ahora, porque estuviste en la John Maxwell y sos docente de ahí, ¿no es cierto? Sí, soy parte de la Facultad de John en español. Ujú. Trabajo con miles de personas de habla hispana enseñándoles algunas cosas de liderazgo. Qué groso, qué ¡Qué lindo. bárbaro! Y vos sabés que Quiero saber cómo llega ahí, pero bueno, Claro. ¿qué fue lo que captaste que te llamó tanto la atención? Y mira, dijiste, hay tres tipos de charlas en el posteo. Charlas que te elevan, otras que te estancan y otras que te derrumban. Y las de te derrumban me quedé ahí pensando. Contame en qué Sí, pensabas. sí, considero que sí, porque muchas personas piensan que por el que hablar es gratis, digamos, y efectivamente hablar es gratis, pero tiene consecuencias. Es decir, que podríamos decir que hablar no es gratis. Hablar tiene un costo. Mm. Y el costo puede ser emocional, el costo puede ser relacional, el costo puede ser de si me entiendo o no me entiendo con el otro. Acabo de grabar un episodio de mi podcast, yo también tengo mi podcast, que se llama Liderazgo y Motivación en Spotify y todas las plataformas de hace 9 años, Ujú. y estaba grabando sobre el tema de las críticas constructivas. La crítica constructiva para mí, por ejemplo, no existe Ah, mira. desde mi perspectiva. La gente dice crítica constructiva muy livianamente, pero en realidad a veces viene una lanza detrás de la Mm. crítica constructiva o en el mejor de los casos podría ser una crítica un poco edulcorada, ¿no? Le ponen stevia o le ponen algún edulcorante para que duela menos, pero está estudiado científicamente y hay muchos avales de la psicología, la fisiología incluso, de que una crítica duele tanto como una trompada. Una crítica es un diálogo, también es una comunicación, es una conversación. Por eso que también cuando limpiamos las conversaciones de nuestra mente, de nuestro cuerpo físico, incluso se empiezan a destrabar muchísimas cosas. Yo no voy a hablar de estos temas porque acá las especialistas son ustedes, ¿no? Todas las cosas que están incrustadas en la cuestión biológica de nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestra mente. Pero sí es importante saber que nada es gratis, todo tiene consecuencias. Por eso que necesitamos cuidar mucho el tipo de intercambios que tenemos. No estoy hablando de cortar las relaciones con las personas, Mira. no hace falta eso. Pero sí hay otra parte en ese mismo posteo, inspirado en una semana que acabo de compartir con mi maestro y mentor John Maxwell. Es un tipo que ha escrito más de 100 libros, Ujú. ha vendido más de 35 millones de ejemplares, es una persona que tiene empresas en 120 países y es el número uno de liderazgo en todo el mundo. De hecho, el Día Mundial del Liderazgo es en honor al día del cumpleaños de él. Mira. O sea que estaría bueno que algún día nos pongan algo en homenaje a nuestros cumpleaños. Eh, y John dice algo muy, muy interesante también. Si vos querés crecer, si vos querés salir de la caja, si vos querés moverte hacia algo completamente nuevo en tu vida, porque yo sé que mucha gente quiere hacerlo, pero no Ujú. saben cómo o no se Ujú. animan o lo que sea, necesitas primero empezar a limpiar tu entorno. Limpiar el entorno no significa cortar relaciones. Quiero ser muy claro en esto, porque a veces en las redes sociales
te dice alejate de todos los que no te sirvan. Bueno, no sé si hay que alejarse, pero sí graduar al milímetro qué tiempo y atención le voy a dedicar a cada persona. Y ahí surge esto de 3 tipos de conversaciones. Las Bien. conversaciones que te elevan o que te estancan o que te tiran para abajo. Claro, porque aparte uno tiene una realidad, porque nos pasa, yo como mamá tengo la diaria con mi trabajo, con mis hijos, con mi casa, con buscar el tiempo para mí. Y esto lo digo porque nos pasa a la mayoría de que estamos con niños chiquitos desbordadas y decís, quiero tirar todo. Y el algoritmo te dice, alejate de la gente tóxica. Y yo no puedo dejar a mis hijos. Claro. O No no, puedo dejar mi casa, no puedo dejar. claro. O la Entonces, suegra. o la suegra, no quiero ir a Claro. comer. Entonces, también pensaba en esto, ¿no? Y esto me lo planteaba para mí. Es mi realidad también. Porque si yo tengo dificultad con alguna relación, pero no deja de ser mi realidad. A ver, llego a mi casa, esto lo pongo en primera persona, tengo niños chiquitos y a veces uno está cansado y seguir lidiando con eso. Pero tenés tu entorno de trabajo donde tampoco lo podés dejar y tenés que lidiar con eso. Entonces, ¿dónde encuentro un hueco? Digo, bueno, a ver, Maya, esta es tu realidad. ¿Cómo puedo mejorar sin tirar al tacho todo, no? Por supuesto. Aquí se trata también de esto de que tanto hablamos, muchas veces de la autorregulación emocional. Cuando nosotros sentimos que algo nos hace ruido o que nos molesta y demás, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? No hablan, se Claro. encapsulan, se cierran y se guardan. Yo recomiendo siempre a todos mis clientes, incluso empresarios, en el ámbito empresarial o en el ámbito personal, que mantengan las conversaciones difíciles al día, porque son menos pesadas en el tiempo. Si nosotros postergamos las conversaciones, se van haciendo un lastre que después se nos hace muy complejo abordar y generalmente van a venir con muchos pases de factura del pasado, con cosas que no tienen que ver con el tema. Por eso hay una técnica que también no es mía, digamos, es de la psicología, pero Ujú. que es una técnica del marcado de las situaciones y las conversaciones. Mm. Vamos a hablar dentro de este marco en particular. Estos van a ser los alcances y mi objetivo con esta conversación es este. Si eso no se pone en claro, no se medita, no se habla, no se diseña previamente, es posible que vamos a pisar el palito reactivo que todos tenemos dentro, Claro. por el cerebro reptiliano, ¿no? Sí. La parte del cerebro más antigua en la evolución de la especie, donde afrontamos o huimos de las situaciones. Generalmente lo hacemos en forma reactiva. Ujú. Ahora es posible afrontar conversaciones difíciles sin tener reactividad, manteniéndonos centrados, lo más neutrales posibles, calmados, pidiendo las aclaraciones necesarias, porque muchas veces cuando recibimos conversaciones del otro lado, quizá la persona no es muy clara. Si yo recibo mensajes difusos y les logro dar una interpretación automática y responder en forma automática esas cosas, probablemente voy a tener lo que se llama una distorsión cognitiva, que es como mi cerebro me juega una mala pasada, por lo tanto distorsionó el contexto de lo que quizá la otra persona me quería decir o lo que yo quería expresarle a la otra persona. Por eso no estamos obligados a responder todo de inmediato. Puede haber algunas excepciones que sí, que tenga que ser rapidísimo, ¿sí? Operamos o no a esta persona y tengo que tomar decisiones en una fracción de segundo, pero la mayoría de las veces nadie se toma el tiempo de pensar, de reflexionar antes de responder. Ahora yo te escucho, perdón, Sí. yo me voy imaginando la escena, ¿no? Si es esto Ujú. de pisar el palito, de reaccionar, y te pongo a un nivel un gerente general que sabe muchísimo de lo suyo, pero tiene que lidiar con empleados. Y le está diciendo, le está dando una indicación y estos no me entienden. Entonces, ¿qué tiene que tener ese empleado? Una bolsa de boxeo al fondo para relajar Para un poco. descargarse. Claro, digo, sería lo más acertado. O cómo llevar, porque que vos lo decís como, bueno, pongamos en este contexto entonces para tener esa Ujú. conversación incómoda de la cual muchos a veces evitamos, porque no, mejor no hablar de estas cosas. Pero lo estás dando como una luz verde. O sea, es necesario para no explotar al final. ¿Cómo? Yo te pido la muestra gratis. Che, ¿cómo le dirías? La muestra ¿Cómo gratis ¿Cómo que hacemos? vamos a, arranca? la muestra gratis que vamos a distribuir hoy son dosis de autocuidaditis. Autocuidaditis es la forma de autocuidarnos en todas las circunstancias. El cuidado no es solo físico, el cuidado es mental, es Bien. emocional, es en los diálogos que tenemos, es en la limpieza, lo que a mí me gusta llamar ecología verbal, la forma en la que hablo, por ejemplo. Hacer ecología de mis palabras también es una forma de autocuidaditis. Entonces, tomarnos una dosis de autocuidaditis todos los días, que no es egoísmo, es una dosis sana de lo que podemos llamar como un sano amor propio, Ujú. que no tiene nada que ver con la arrogancia o con
mostrarme pedante frente a los demás o encerrado en mí mismo. Simplemente es como esto que nos enseñan en el avión. Si ahí va a caer una máscara, si usted tiene que ayudar a la persona de al lado, primero póngase su máscara Claro. para después poder ayudar al otro. Entonces tenemos que estar en una muy buena condición nosotros para poder crear la mejor salida de la caja que querramos llevar adelante. Creo que ese es un buen punto de partida. Bien. Dani, si yo te tuviera que ir para atrás en el tiempo, y entonces te recordás el Dani joven, recién recibido, el que tenía todas las esperanzas de trabajar, y si lo tuvieras que mirar en retrospectiva, desde el Dani que sos ahora a ese, no sé, ¿cuál es el primero que se te ocurre? ¿El de 17, el de 20, el de 21? ¿Por dónde vas? El de 8. El de Porque Mirá. 8. claro, yo trabajo desde los 8 años, yo vengo de una familia muy pobre y a los 8 años me emancipé económica y financieramente de mi familia. Entonces, de los 8 años que me mantengo Wow. económica y ¡Qué financieramente bárbaro! trabajando. Y empecé a trabajar en la radio de mi pueblo como cadete. Al poco tiempo me ofrecieron conducir un programa para chicos, un programa infantil Ujú. que se llamaba El Club de Niños Felices. En mi casa el entorno no era nada feliz, les quiero contar. Bien. Mirá, Era una ¿no? familia bastante picante en ese sentido, emocionalmente muy, muy difícil y Claro. físicamente con mucho abuso, especialmente hacia mí, que era como el raro, ¿no? Porque un nene de 8 años, independizado Mm. económicamente, que le gustaba la radio, que escribía desde los 5 en el diario El Ujú, Pueblo y demás, y era difícil de aceptar, ¿no? Una familia de gente con un origen muy, muy humilde y ujú. hubo precios muy altos que pagar. Pero esa es la persona que recuerdo que tuve como una revelación en ese momento y yo dije, esto que vivo ahí en mi casa, no lo elijo para mí en mi vida. Y si bien obviamente por cuestiones de edad conviví con mi familia hasta los 20 años, Claro. después ya me emancipé, me fui a vivir a otro lado y demás. Pero siempre tenemos la posibilidad de elegir, aunque las personas crean que no. Está Claro. Pero bueno las eso. personas a veces, Es claro, súper interesante lo Y que sí, estás y quiero contando. tomar eso porque en tu caso realmente te admiro de tan chiquito tener ese valor, decir, bueno, voy a buscármela como sea porque es lo que me toca y hasta estoy segura que no has pedido permiso, ¿no? Pero me pasa del otro lado de escuchar y hablar con muchas mamás. Yo hoy me pongo en la postura de mamá de, sí, es que es tan chiquito y él quiere ir solito a la plaza, pero yo no lo dejo y él quiere, y decís, che, ¿hasta qué punto tenemos que retener o dejarlos también a los chicos que investiguen, que vayan por ese lado, ¿no? Porque por ahí nos vamos a la conversación de, bueno, pero eran otras épocas. Vos estuviste en una época y estuviste en un contexto que era re difícil y sin embargo saliste. muy difícil, realmente muy difícil. No voy a contar los detalles porque los cuento de vez en cuando en algún lado, pero la verdad que no viene al caso acá. Ujú. Pero sí saber que todos tenemos una vida difícil en algún punto. Y porque mi vida haya sido difícil, no quiere decir que la del otro no lo haya sido. Porque uno mira desde afuera, yo ahora que trabajo con tantos ejecutivos, hace 32 años que trabajo con CEOs de empresas en 18 países, y veo gente que está realizada, por ejemplo, económicamente, que no tiene ningún tipo de dificultad en Dificultad. ese aspecto, Ujú. pero tienen dificultades en otros. Mira. Entonces todos tenemos vidas difíciles, todos tenemos algún punto donde la vida nos tocó, nos confrontó. Hay personas que salimos adelante, hay personas que se quedan estancadas ahí. Tengo una explicación para esto y es que, y voy a decir algo un poco incómodo, si me permiten, Sí, Sí, por sí. favor. y por ahí es incómodo para quienes nos escuchan, pero quiero que lo entiendan, que va con todo el amor y todo el cariño. Yo soy muy amoroso también para trabajar y con mi vida he aprendido a ser amoroso. Yo era un samurái conmigo, ¿no? Era tremendo. Ujú. Y en mis versiones anteriores, ¿no? En mi versión actual soy muy amoroso y con la gente con la que trabajo también. Hay mucha gente que es cómoda y la comodidad, digamos, no tiene nada de malo. Incluso yo no adhiero tanto a eso de la zona de confort Ah, como que mira. está mal, porque si la zona de confort a vos te hace bien y estás bien ahí, no hay ningún problema. El asunto es cuando te quejas estando en la zona de confort. Cuando empieza la queja, ahí significa que hay algo que ya no te gusta. Entonces ahí sí es el momento de salir de la caja, ¿no? Ujú. De moverte hacia algo completamente diferente, porque si no, no te quejarías. Y con las vidas difíciles pasa lo mismo. Mucha gente afronta las situaciones y hace como un camino que es realmente intenso, como cualquier camino de autoconocimiento, Ujú. que no son sencillos, y ustedes transitan esto y lo practican todos los días, porque no es solamente transitar el camino, sino después integrarlo en tus valores, en tus Mm. vivencias, en tu historia de vida, hacer, a ver si hay congruencia con lo que vos querés lograr, y todo eso en algún momento va a traer como resultado
lo que podemos llamar una mayor satisfacción interna, mayor bienestar, mayor equilibrio, no enojarme por tantas cosas, saber poner límites a las personas, ponerme límites a mí mismo, poder de alguna manera gestionar los pensamientos de una manera más asertiva. Bueno, todo eso se logra con mucho trabajo y con mucho desarrollo. Claro. No es cómodo, No, no para es nada. cómodo, es No, muy no, incómodo. Por eso es que mucha gente prefiere no hacerlo y Claro. vivir anestesiados o quejándose o protestando todo el tiempo. Y sin embargo, les digo, hay una mejor forma de vida posible y está en el primer paso que quieras dar, porque esto no se conquista dando todo el paso de golpe. Hay claro. mucha gente que me causa mucha gracia cuando me escriben. A John Maxwell, voy a contar una de John Sí, Maxwell, Sí. que es sí. mi maestro y mentor. John es excelente orador, un orador excepcional, está considerado junto con Obama los dos mejores oradores del mundo. Y mucha gente se le acerca a John, porque te diría que es muy difícil no engancharte cuando lo ves a John. Realmente es excepcional el nivel de conexión que tiene. No es solo la comunicación, Claro. sino la conexión, que es como el nivel más alto. De hecho, su último libro se llama así, dice, muchos comunican, pocos conectan, ¿no? Hablando de comunicación. Y él dice, mucha gente se le acerca y dice, bueno, John, yo quiero ser como tú, quiero estar ahí en el escenario, inspirar a las personas, tener 1000 personas adelante. Y yo, bien, ¿tú estás dispuesto a estar 30 años todos los días haciendo esto como lo hice yo? ¿Cómo 30 años? Sí, Claro. 30 años, entrenándome todos los días, practicando todos los días Claro. y llevando adelante esa visión que yo tenía de lo que quería transmitir para el mundo. Cualquier persona que quiera tener una visión trascendente de algo, por ejemplo, una empresa, un negocio chiquitito, grande, gigante, una multinacional o el kiosco de la esquina, un lagarrap, cualquier cosa, necesita tener una visión más grande de sí mismo, porque con una visión chiquita es muy poco probable que lo pueda conquistar, Claro. o va a conquistar un resultado chiquito. Ujú. Pero como generalmente cuando pones en marcha algo, tenés algunas aspiraciones, lo que yo recomendaría es que no te limites en tu visión, pero sí sabe que todo eso se va a lograr paso por paso. No es como una irrupción instantánea como este podcast, ¿no? Claro. Empieza, se va a multiplicar, dentro de un año va a ser otra cosa y va a tener más madurez y va a tener mucha más cantidad de gente que lo siga. Pero no es un proceso instantáneo. Ujú. Claro, no es Entonces magia de la tenemos que, noche a la No, mañana. claro. tenemos que trabajar esa Sí. paciencia, ¿no? Sí. Dani, cuando vos dijiste, bueno, dar el primer paso, salir de la zona de confort, Sí. salir del estado de comodidad y di el primer paso. Yo me acuerdo cuando tuve que dar el primer paso. Me acuerdo que Contalo. estaba acá en una calle que se llama Rafael Núñez, Ujú. tenía 30 años y me había recibido de psicóloga, no tenía un mango y estaba llorando en la vereda en lo que era, lo que hoy es un CPC, ¿sí? Y estaba llorando en la vereda diciendo, hasta acá llego. Mira. Ya no me estaban dando resultado todo lo que leía sobre Connie Méndez, el 4 en 1 de la metafísica, nada de esto me servía. Y dije, bueno, Wow. hasta acá llego. Y entonces recuerdo que mi primer paso fue, si yo quiero en algún momento tener una visión trascendental y contribuir a los demás, y en algún momento tener cierto éxito, no el éxito comprendido como el éxito económico, Claro. sino esto de hacer lo que más me gusta hacer la mayor cantidad de tiempo posible, tenía que dar un paso, que era copiarle a los que lo habían logrado, a los que estaban Ujú. conectados con su contribución y su pasión. Yo recuerdo ese primer paso. ¿Vos recordás tu primer paso? ¿Cómo Sí, el, fue? prim- el primer paso para mí a los 8 años fue tener mentores. Hoy es muy común escuchar que la gente, bueno, tenés que tener un mentor, soy tu mentor, quiero ser tu mentor, pero en la época, yo tengo 63 años, en aquella época no se hablaba ni de mentores, ni Claro. de coaches, ni cosas por el estilo, ni de terapia casi. Entonces, sí elegí mis mentores y fui eligiendo mentores cuidadosamente, porque la elección de mentores es muy importante. Mm. El mentor es la persona que te puede ahorrar dolores de cabeza, que te puede ahorrar golpes en los pies por tropezones en las piedras. ¿Por qué? Porque ya transitaron de alguna manera el camino al que vos te gustaría llegar. Y podés tener tantos mentores como quiera. Yo tengo mentores que los leo, los sigo por libros o leyendo sus artículos. Y son Claro, gente, yo tengo un inglés bueno, pero no es muy bueno, entonces son gente que habla inglés. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Me traduzco el material de ellos, botón derecho, traducir y leo. O sea, el que Excelente. quiere puede. Tal cual, eso te iba a sí. decir. No, Sí. no es una Sí. limitación el idioma y demás. Mm.
Y con respecto a la zona de confort, a mí me gusta llamarla zona habitual. Mm, Porque una vez que nosotros hacemos el despliegue y damos el primer paso y nos movemos, como contaba Nilda, ¿no? Vamos avanzando en este salir de la caja, salir de ese lugar conocido, va a llegar un momento que vamos a estar en otro lugar conocido, exactamente igual. Sí, Va a ser nuestra nueva zona habitual, a partir de la cual podemos elegir seguir expandiéndonos si realmente lo queremos. Entonces, para mí la estrategia fue buscar mentores. Para Nilda contaba una técnica que es de programación neurolingüística, que es una técnica de modelado, buscar a las personas que te resultan como referentes, llamativas en algo. Quiero aclarar que no tienen por qué ser John Maxwell, ni mi amigo Robin Sharma, o ujú, Simon Sinek, o Adam Grant, o cualquiera de estos tipos que vemos por ahí, que me he entrenado con todos estos, Tony Robbins. No, puede ser tu tía, puede ser tu claro, primo, puede ser el vecino de la vuelta, que vos lo ves con tanto empuje, que decís, bueno, esta persona con la edad que tiene, cómo se sigue moviendo y haciendo cosas. Y claro. ahora sí, tenés que estar abierto a recibir, tenés que estar abierto a prepararte, Ujú. porque el mentor se va a dar a vos si vos estás preparado para Para recibir. hacerlo, claro. Si no, va a claro. ser una vez y nada más. Pero acá la idea es que vos, por ejemplo, prepares tus conversaciones con tu mentor, prepares cuáles son las preguntas que le haría, prepares, por ejemplo, hay una pregunta clave que comparte John Maxwell: ¿qué persona que tú conoces sería importante que yo también conozca para preguntarle a tus mentores? Fíjate qué pregunta interesante de networking, Muy, pero muy. no es solamente con el fin de hacer negocio, no, estamos hablando de un fin de quién consideras tú que yo debería conocer de la gente que tú conoces. Fíjense qué interesante es eso, porque ahí se empieza a dar esta teoría de los 6 grados de separación, ¿no? Como que todos estamos conectados Sí. de a 6 grados. Ay, mira. Está buenísimo. Vos sabés que Me está ahí, volando la cabeza. mientras Mai va Voy pensando, procesando. yo te iba a preguntar, yo en ese momento tuve un mentor que era, en ese momento fue mi mejor amigo de la primaria, Mira. que por esas razones de la vida, sus papás terminaron separados y él terminó en una escuela rural en la mitad del campo, estudiando. Entonces cuando yo lo volví a ver, lo vi al tipo con traje, Wow. trabajando, haciendo Era otra publicidad, persona, no era otra el que vos persona, conocías. exactamente. Y él y mi abuela paterna fueron mis mentores. ¿En tu Mira. caso tenés a alguien de tu familia, además de los mentores importantes que Los que mencionaste? elegiste vos. Alguien cerquita que a los 8 años te dijo, vení, yo te voy a dar una mano, te voy a llevar a trabajar, vas a poder estar en la radio del pueblo, en el diario. Mi mamá era la que más me apoyaba en estas cosas, Ujú, eh, pero también era tanto el costo emocional y físico no tan lindo que se vivía dentro de casa, que yo no lo pude capitalizar también en ese momento. ujú. Sin embargo, sí le doy el crédito, fue mi mamá. Y también una persona que no pertenecía al círculo de mi familia, pero era mi maestra de primer grado. Mirá, Mi maestra de primer grado se llama Ada, la encontré ahora, la señora tiene como 70 años. mirá. Wow. Nos cruzamos un día en la calle, muy emocionados los dos, porque ella se acordaba perfectamente quién era yo. Qué Yo no lindo. podía olvidar esos ojos celestes de la maestra de la cual estaba enamorado a esa edad, como corresponde. Y, y ella fue la que me estimuló y me ayudó, además de otros profesores, otros maestros, claro, también, porque ellos vieron algo que yo tenía, que era como una llama interna que me invitaba a hacer esto que hoy, yo soy un comunicador en esencia, Mm, a eso me dedico toda mi vida. Después todos los caminos y las formas van cambiando, pero el eje para mí es la comunicación y eso es mi definición de mi misión personal de vida. Está muy marcado. Ser un agente transformador a través de la comunicación y lo hago de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. Entonces esas son las personas que recuerdo. Me qué encanta hermoso. porque fíjate que lo vamos como bajando, ¿no? Porque la idea de quién es tu mentor y te pasa de... Me pasa a mí, hubo una época que yo buscaba mentores en redes, gente extraordinaria, y decís, che, pero, ay, pero podré pagarle a este mentor. Y sin embargo vos lo resumís y decís, che, pero para, a lo mejor es tu tía, a lo mejor está acá al lado. Y también, qué importante y tan finito ese límite, porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan metidos en esta zona habitual y en la queja, y el de al lado te hizo un comentario que fue como una patada, y decís, ah, tenés razón, che, tengo que salir de Claro. acá, me estaba Ujú. quejando. Y puede ser, a mí me pasó no hace mucho, mi Puede ser la pareja, pareja, que claro. un día me dijo, pero Maya, me dice, date, ¿no? Y es como un despertar. Es un Sí. despertar. Y Totalmente. decir, bueno, y ahí uno toma la elección de decir, che, ¿sabes que tenés razón? Y también
creo que también pasa, ¿no? De que el mismo entorno, y volviendo a un punto, lo que dijimos al principio, de conversaciones que te pueden elevar o que te pueden hundir, como el mismo entorno a veces te envuelve y te olvidás de esa Ahí quiero, llamita Maya, si que... me permitís, hacer Sí, una corrección, ¿no? ¿Cómo permito que el mismo entorno me envuelva, ¿no? sí, Porque tomar la responsabilidad personal, ¿sí? No es porque a como veces el no te das entorno me cuenta envuelve. que Bueno, caes si en sos un... consciente, sí. Sí, Si tenés la lucidez sí, consciente, sí. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, esto, mire, me voy Más atrás. 35 años para atrás, Dale. cuando me empecé a entrenar en lo que hoy es mi profesión, ¿no? La del coaching, en ese momento se llamaba gestión del cambio, mira, y yo me entrené con la Universidad de Santa Mónica, Estados Unidos, en unos seminarios de 600 horas, en 15 días, o sea, todos los días, perdón, en 45 días, 600 horas. 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, de lunes a domingo. claro. Un entrenamiento, lo que se diría intensivo, Intensivo, ¿no? intensivo, Y sí. aprendí un concepto que me hizo mucho ruido y después me hizo mucho sentido. Y es que todo lo que generamos en nuestra vida, en algún lugar, inconscientemente lo creamos, lo provocamos o lo permitimos, aunque no nos guste. Lo Mira, creamos, lo provocamos o lo permitimos, Mm. aunque no nos guste. aunque no nos guste, parte de Sí. Y nosotros. con lo que dijiste, María, de buscar mentores que están en las redes y Sí, demás, yo traería como un alerta, ¿no? Aviso ujú, de que no todo lo que se ve en las redes es tan lindo como se ve. como lo pintan, ¿no? Claro. Claro. Exactamente, porque yo he pagado miles de dólares en seminarios de personas que he leído que me resultaban magníficas, y me fui al seminario en la otra punta del mundo y dije, ok, bueno, voy a ver qué me llevo de acá, Ujú, pero realmente no es lo que yo esperaba, claro. por lo que la persona me había contado en un libro, que quizá lo había escrito él o quizá no, Ujú. o él en este caso, una persona súper conocida. Por eso es que no hay que dejarse engañar, hay que investigar los antecedentes, quién es la persona, de dónde viene, no es solo lo que dice y lo que vemos en las redes. Ujú. Eso Yo también hay que tengo, tener en cuenta, sí, sí. Sí. sí, tengo el honor de conocer, por ejemplo, un gran amigo, el doctor Mario Alonso Puig, que nos hemos Mm. hecho muy amigos a través de los años, o Víctor Coopers, o Vilma Núñez, gente, digamos, que son muy conocidos en sus ámbitos, pero han conservado un nivel de sensibilidad, de humildad, de, de- de pureza para compartirte su conocimiento, que es lo que busco en los mentores de esta época, al menos para mí. Sí, tuve el Claro. placer de conocerla a Vilma y de darle un abrazo en Mm. un momento que estuvo, por eso entiendo lo que decís, ¿no? Qué bueno esto también, Mm. de que yo estoy hablando con vos y que recién te conozco y cuando Nilda me dice, vamos a hablar con Dani, y yo empecé, como te dije al principio, empecé a ver la cantidad de libros y cosas, yo es como que, ay, me da un poco de cosas. Y sin embargo, ahora me siento tan Claro. relajada de decir, pero vos arrancaste a los 8 años haciendo radio y un poco me recuerda a mi vida, ¿no? Yo arranqué a los 15, un poco después, Claro. pero medio parecido también. Había que trabajar, había que buscarle la vuelta de rosca para crecer y ahí surge esta patadita, ¿no? Este empujón. Ujú. Mira, acá estamos Exacto. los tres Y hablando. esto me lleva a pensar que quizá puede ser un disparador para la gente que quiere Sí, salir de la caja en su momento, de cómo se sale de la caja, porque mucha gente dice, bueno, quiero moverme y no sé cómo empezar y demás. sí. Probablemente Maya, Nilda en lo suyo, yo en lo mío. Lo primero que hicimos fue observar, Ujú. observar a los que ya estaban en el camino que nosotros queríamos hacer. El paso inmediatamente siguiente, cuando digo observar, no es que te quedes 5 años observando, ¿eh? Es Mm. que te quedes 20 minutos observando y el resto de tu vida te vas a mantenerte moviéndote. Moviéndote como puedas, hacia donde quieras, definiendo obviamente tus objetivos. Acá me pongo como el coach ejecutivo Ujú. en la estrategia, en el plan de negocio que quieras hacer, en la proyección del resultado final de lo que quieras realizar, el para qué. Porque la gente se pregunta mucho el por qué. El por qué te lleva mucho a justificarte. El para qué es lo que le da el sentido profundo de por dónde encontrás el ritmo. Puede ser ganar dinero, puede ser tener éxito como papá, como mamá, como hermano, puede ser hacer una contribución social, puede ser simplemente donar 1 hora de mi tiempo al mes asesorando a alguien, lo que sea, cualquier cosa vale acá, porque no hay un solo camino, el camino lo construimos cada uno de nosotros. Claro. La Madre Teresa tiene una frase muy interesante, dice, ni yo sé lo que tú sabes, ni tú sabes lo que yo sé. Mm, Por lo tanto, ni vos podés hacer lo que yo hago, ni yo puedo hacer lo que vos hacés. ¿Por Ujú. qué? Porque cada uno tiene dones y talentos que son diferentes. Pueden ser complementarios, pero son diferentes. Por eso que está bueno empezar también a pulirnos en empezar a descubrir cuál es esa cuerda del don y del talento que tenemos adentro. Y a partir de ahí, si queremos, poder expandir ese don y ese talento
a través de acciones específicas. Porque el soñar está muy bueno, lo que pasa es que el soñar simplemente no te va a llevar a la realidad de la consecución de Claro. las cosas. Lo único que te va a llevar al resultado es hacerlo. Ujú. Esto es así. Y disculpen aquellos que tenían la fantasía de que de tanto soñarlo lo voy a lograr. Yo no creo mucho en esas frases tipo lo que sucede conviene, Ay, me conecto con el universo, me quedo reflexionando y espero que todo va a llegar a su Claro. tiempo y demás. Sí hay verdades universales, por supuesto, yo no soy quien para, soy una pulga en el mundo para discutir esas cosas que tantos maestros ascendidos tantos y tantos siglos atrás han dicho, pero sí hay que ponerle la cuota de acción. Si no le pones la cuota de Claro. acción a todo, no va a funcionar. Todos los maestros, la gente se queda con la parte más fácil, ¿sí? Poné la intención que el resultado va a llegar. Esa es la parte fácil, pero no leíste la letra chica que dijo abajo el maestro, que dice, muévete permanentemente, claro, ¿no? Claro. claro. El muévete permanentemente es fundamental, pero moverse es incómodo. Mm, Sí, incluso sí. en un momento pensaba mientras hablaba, porque decías esto de cuando estás cómodo, que podés elegir estar en esa zona o salir, ¿no? Y escucho muchas frases de, bueno, cuando ya estés cómodo, empezá a buscar la incómoda. Entonces decís, para, déjame descansar un ratito. ¿Cuándo llega el momento en el que puedo relajar un momentito, chiquitito? Porque si no es como que siempre estoy No, a tratando ver, de acá no escalar. se trata, claro, no se trata, bueno, yo tuve un coma por mis riñones en el año 2012 por esto que dice Maya. Ujú. Yo era un hacedor ya compulsivo, digamos. O sea, estaba todo el tiempo haciendo cosas. Mirá, Hoy sigo haciendo cosas, pero estoy al 10% de lo que hacía en ese tiempo. Entonces Claro. imagínate lo que era en esa época, ¿no? no te veíamos Eh, nunca, no, claro. no, era de locos y por eso Sí, terminé en sí, coma, por mis claro. riñones, tuve un mes muy delicado. Yo creo que hay algo que podemos graduar, que es lo que yo llamo también el tiempo del reposo del guerrero. El reposo del guerrero es cuando me paro a detenerme para, por un lado, para descansar, por otro lado, para reconstituirme, Mm, porque hay que hacer como una reconstitución física, psíquica, mental, Claro. espiritual, emocional desde adentro, para volver con más fuerza y también para un análisis de lo que estoy haciendo. Esto me satisface, qué puedo cambiar, qué puedo hacer mejor, qué me gustaría lograr que sea diferente a lo que ya vengo logrando, me satisface, no me satisface, quiénes serían mis mejores compañeros de ruta en este momento. Son todas preguntas trascendentales que en algún momento necesitamos parar la pelota, como Mm. decimos habitualmente, para volver con más fuerza, con más ímpetu y con más Sí, entusiasmo, no te para el cuerpo. si es que queremos. O el cuerpo te para si lo hacemos muy desde el punto de vista del resultado externo. Claro. El resultado ujú. externo es lo físico, el logro, el aplauso, el dinero, Mm. el reconocimiento, el vivir atado a todas esas cosas, nos dejan atrapados a nosotros por dentro de la esencia de quienes somos. Claro. Y al dejarnos atrapados, ahí nos sentimos como en una cárcel. Entonces, lo ideal es encontrar ese balance con esos momentos del reposo del guerrero. Vos sabés, Dani, que mientras estabas hablando, pensaba en los gerentes y en los directivos, porque esto viene como anillo al dedo para estas problemáticas que ellos tienen, que es, son adictos al trabajo, Ujú. la familia les reclama su tiempo, no tienen tiempo para estar con los hijos. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las tomas de conciencia más importantes que hacen los gerentes o que hacen los directivos cuando vos empezás a trabajar con ellos? ¿Qué toma de conciencia de repente dicen, uy, esto me viene pasando hace 5 años o mi cuerpo, estoy haciendo un proceso, no sé, que a veces para los varones es próstata, para las mujeres es aumentar de peso? ¿Qué tomas de conciencia viste vos como las más comunes? Lo primero que observo en la mayoría de la gente, y me estoy acordando de muchas personas con las que he tenido el honor de trabajar en estos últimos 32 años, que son personas que de dinero no tienen ningún tipo de inconveniente, porque son personas multimillonarias, tanto de acá como del exterior. Y lo primero que me cuentan es como que perdieron el Bien. sentido de la vida, digamos. Como que ya no se pueden conectar bien con sus hijos, ni con su esposa, ni con sus amigos, ni en la empresa misma. Segundo, cierta automatización que muchos años atrás era como, le generaba entusiasmo para desarrollar sus carreras, lograr los objetivos, y hoy ya no les produce eso. Y en tercer lugar, sentir que están postergando cosas que para ellos eran importantes, pero las dejaron de lado. Mm. Y voy a contar un solo ejemplo, un ejecutivo Ujú. CEO de una compañía alemana con el que trabajé mucho tiempo en esta búsqueda de sentido en la que él estaba, al estilo de Viktor Frankl, ¿no? El hombre en Sí, busca de sentido. sí.
un libro maravilloso que de paso lo recomiendo. Y esta persona en un momento le pregunté, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? Y él me dijo, a mí me encantaba hacer el jardín, estar en el jardín con mi madre. Y hoy, ¿cómo haces el jardín? Y se quedó, ¿qué me estás preguntando? Claro. Y me dice, bueno, hago el jardín todos los días en la empresa, con mis equipos. No, no, no. ¿Cómo haces el jardín en serio? Digamos, la tierra, el barro a las manos, Claro. la tierra húmeda. Dejarse el jardín. Ah, me dice, ¿y eso cuenta? Vamos a ver si cuenta. Claro. Tal vez sí. Entonces, sí, me dice, bueno, lo único que hago es ir a regar un jazmín que plantó mi señora en una tremenda casa que tenían y demás. Le digo, bien. ¿Y cómo te imaginas hoy tocando nuevamente el jardín? Y no, no me lo imagino. Y existe la posibilidad de que tengas un pequeño vivero en tu casa para tu propio jardín y que lo mantengas vos el sábado y el domingo, que estás en tu casa. No se me había ocurrido. Mira. ¿Tienes lugar para hacerlo? Tengo todo el lugar, porque tiene una casa como de 10.000 metros. Entonces, el señor no solamente puso un vivero en su casa, sino que se alquiló un localcito al lado de la casa y puso un vivero para el público. Ah, qué hermoso. Y el sábado se iba disfrazado, que nadie lo conocía, porque la verdad que nadie lo conocía públicamente, y atendía el vivero. Y él fue Hermoso. reconquistando, primero reconquistó como el gozo interno, Ujú. después reconquistó la alegría. Después estaba esperando los sábados, pero no para descansar, sino para ir al vivero. Mira. Después reconquistó las ganas de liderar a su equipo en la empresa con la cual había crecido, había hecho tantos millones de dólares, ¿sí? A partir de liderar a 2 personas que trabajaban con él en el vivero, en el jardín, en el localcito que se puso. Ujú. Entonces, fíjense cómo nosotros siempre podemos crear la experiencia justa para nosotros reconectar con nuestras pasiones y poder como barajar y dar de nuevo. Sí, vos sabés que Me está me hiciste haciendo acordar, llorar. vos me hiciste acordar a algo que lo tenía olvidado. Hace unos 15 años atrás en una multinacional de acá de Argentina, yo trabajaba con un gerente de sistemas y él había perdido el sentido de cómo construir desde cero toda su plataforma. Y ya veníamos trabajando hacía como 4 o 5 meses y viste cuando estás trabado y no te sale una. Sí. Entonces también le pregunté si tenía un hobby y me dijo que le gustaba hacer aeromodelismo. Entonces, ¿Que los avioncitos claro, sí, chiquititos? sí, Eso pero él los que... diseñaba. Ah, Entonces lo mira. dibujaba, lo diseñaba, lo cortaba, lo hacía y lo hacía volar. Ah, qué copado. Entonces comencé a trabajar con él el armado del sistema nuevo desde el aeromodelismo, que tanto le gustaba, porque era armarlo de cero. Claro. Eran los mismos talentos y las mismas habilidades, pero aplicada en otra cosa. Bueno, la cosa es que el tipo armó un avión divino para poder volar y además logró destrabar ese bloqueo Wow. mental que tenía sobre armar el sistema. Dani, ha sido una charla hermosa, preciosa. La verdad que te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo Sí, yo todavía estoy así, como pensando. pensando en un montón de cosas. Todo lo que dijiste te preguntaremos mucho más, pero creo que con lo que hemos hablado resume mucho, ¿no? El camino de los que por ahí del otro lado están escuchando y tienen una vida diaria, rutinaria, decir, che, pero ¿cómo hago? Un poquitito, ¿a quién consulto? ¿A quién miro? ¿En quién me siento reflejado? ¿No? Así que creo que ha sido muy rico todo lo que nos has compartido en este tiempo. Así Y que te agradecemos gracias. mucho por haber compartido esta historia de los 8 años, ¿sí? Que me hizo acordar tanto a cosas que también me A han las dos, pasado sí. y que nos han pasado, y sobre todo aspectos del inconsciente, como esto de que el Mm. inconsciente crea, ¿sí? Que te Ujú. dijeron hace 30 años atrás, y es verdad, crea y co-crea también cosas, Ujú. porque esto ha sido un espacio co-creado para que estemos los tres charlando. Dani, Muchas gracias querido, por invitarme. tus próximas actividades, ¿dónde te encontramos? Además de encontrarte en Instagram, en Facebook, ¿qué tenés planeado? Bueno, tengo planeado varias cosas. Estoy terminando mi nuevo libro, que es el libro 34, que sale durante el 2025. Mi libro 35 sale en el 2026, ya está terminado, sobre un tema de liderazgo con un toque un poco diferente. Estimo que va a ser interesante en este replanteo de prioridades de muchas personas que están liderando personas y liderándose a sí mismas. Y me pueden encontrar básicamente en la web, danielcolombo.com. Ahí se meten, tienen todo.
Tienen el canal de YouTube, tienen el podcast, las redes sociales, tienen más de 4.000 artículos, tienen todos mis libros, tienen libros gratis, tienen recursos gratuitos también para toda la gente y la posibilidad de que estemos conectados también, porque, bueno, yo le dije que soy un comunicador en mi corazón, así que eso es lo que hago todo el tiempo. Claro, hermoso. Gracias. Dani, que tengas un precioso día. Gracias por este espacio. Señores, Daniel Colombo, acá En Salí de la Caja. en Qué Salí de hermoso, la qué Caja. placer. Gracias. Muchísimas gracias. Te dejamos un beso grande. Hasta pronto. Chau, chau.